Jóvenes, buenos días, ¿cómo se encuentran? Salvatierra, esa imagen que has puesto, ¿de qué es, hijo? Dice, ay, Dios mío, me haces recordar esas épocas en las que yo también veía esas cosas. ¿Cómo Buenos días, estás, Betty? David. Maquillaza, buenos días. Buenas. Adrián, ¿qué pasa? ¿Te duele la cabeza? De repente mi voz ya está cansando. ¿Qué pasa, hijo? ¿Te sientes un poco mareado, tal vez? Buenos días, jóvenes. Chinchay, ¿cómo estás? Buenos días, Ketty. Moquillaza, joven Buenos Salvatierra. días. Bueno, sí. Eso. Ah, debe ser la cabeza. Ya, hijo. Trata de escuchar mi voz y de continuar hasta donde podamos. Buenos días, Chinche. A ver. Salvatierra, tus buenos días, por favor, los estoy esperando. A ver, Salvatierra. Vas a compartir pantalla, jóvenes. A ver, a ver, mensaje de Salvatierra. Ahí está. Ahora sí, podemos comenzar la clase entonces. Mientras que esperamos a sus compañeros, voy compartiendo la pantalla para acá. Google Classroom, ya dejé la tarea que les dije el día de ayer. En biología he dejado el trabajo de biología, ¿ya? Para que se puedan ustedes conectar. Índice de masa corporal, he colocado ya un cuestionario. Ah, buenos días, Adrián. Ah, uno de ustedes ya ha presentado el trabajo. ¿Quién ha sido el joven que ha presentado la velocidad de la luz del trabajo? Miren acá y he colocado las Yo preguntas. mismo. Muy bien, Carla. Ya he presentado las preguntas. La parte más importante, como les decía a ustedes, era que respondan acá en los índices de masa corporal de ustedes, de su familia. Es importante que ustedes sepan si hay obesidad en casa, si hay de repente sobrepeso. Si alguno de ustedes no tiene pues datos exactos, por ejemplo, la altura exacta, un aproximado. ¿Sí? Muy bien. Acá está. Ya. Entonces, mientras que ustedes van a ir revisando esto, vamos a ver qué espero que sea el tuyo, hija. Vamos a comprobar. No, ahí está, Carla, que sí llegó, hija, sí llegó, entonces es el tuyo el que está ahí. Adrián, pobre tu papito. Se dice que está un poquito obeso, ¿no? Un poquito con sobrepeso, no gordo. Mi papá está gordo, mi papá está flaco. Pobres los papás. Mi papá está chato, está gigante. A mi papá, por ejemplo, si yo le dijera a mi papá, flaco, pues yo creo que sería un poco, no sé, un poco extraño, ¿no? Mi papá es de contextura delgada. Ah, es diferente. A ver, voy a colocar acá las diapositivas del día de hoy. ¿Cómo se han encontrado, jóvenes? ¿Cómo estás, Moquillaza? ¿Ha pasado algo? ¿Estás mejor? ¿Estás peor? ¿Estás igualita? Ah, no me había dado cuenta de eso, Adrián. Tu papá es más pequeño que tú. No me había dado cuenta de... Bueno, sí, ya. Moquillaza, de repente Moquillaza se ha salido un rato. Heredia todavía no ingresa. Jennifer, ¿cómo te encuentras? Chamaya, ¿cómo se encuentran? ¿Han visto las noticias? ¿Las han escuchado? El día de ayer he estado un poco viendo las noticias acerca de... Chamayita, ¿cómo estás? Buenos días, profesoras. Buenos días, hija. A ver, de repente, ¿cómo está Jennifer? El día de ayer, como les comentaba, niñas, había escuchado la noticia acerca de, bueno, casos
de acosos a diferentes mujeres, periodistas y demás. No sé si ustedes han estado atentas, saben acerca de ello. Sería un tema que me gustaría tratar con ustedes de repente en un espacio en donde pues de repente podamos hablar más tranquilamente. Ah, ya Salvatierra. Es un tema que también lo he tratado con ustedes. Por el momento no tenemos que tener preocupación, pues estamos en casa, creo que en casa todas nos sentimos seguras, pues espero que ustedes se sientan seguras. Si no se sientan seguras, me avisan. Pero como estamos viviendo por momentos en los que por el momento yo estoy tranquila sabiendo que ustedes están en casa sin algún tipo de problema de ese índole, pues podemos tratarlo en una clase futura, ¿no? A menos que ustedes necesiten hablar de ello. ¿Necesitan hablar de ello o podemos tomarlo como un tema y pasarlo por alto, por ponerlo así? Díganme en todo caso, ¿desean hablar acerca de ese tema? Estamos hablando del acoso que han sufrido ciertas mujeres, que se ha visto en la televisión, ¿no? Es algo que estamos viendo. A ver, coméntenme, por favor. No, profesora, es incómodo, sí, profesora, o quiero saber de ello, no sé, hijas. Depende de ustedes. Ah, sí, como ustedes bien saben, en el estado de emergencia acaba el 30 de junio. Sí, pero como bien sabes, Adrián, esperamos de que de igual forma, no salir lo más que podamos, porque pues hasta que tengamos una vacuna o algo que nos asegure que nadie se enferme, pues esperamos que haya. Sí, Adrián, estás correcto. El 30 de junio acaba la cuarentena. Moquillaza, dime, ¿qué pasó, hija? Y lo que pasa es que te voy a romper la regla esa. Has roto tu regla. Porque no quiero. No, lo que pasa es que hoy tengo que ir al dentista y yo tengo un poco de miedo porque mi reunión para el dentista es a las 6 y como mi dentista queda muy lejos, queda en plan de 1 hora de viaje, que es por los amigos, no voy a hacer que pase algo porque, no sé, es que he tenido dolores en los dientes y a veces es un poco insoportable. Entonces tengo Ah, miedo. tienes miedo a que te duele el diente, a contagiarte, a salir de casa de repente porque no has Y a que la policía diga, o sea, no pueden salir a esta hora porque normalmente a veces pasan cosas en el transcurso del viaje. Tengo miedo porque ya han robado cerca de mi casa a ciertas horas. Literal, en la puerta de mi casa han robado a una señora que traía sus medicinas y le robó un señor y le gritaba, devuélveme las medicinas de mi hijo. Nos asustamos todos en mi casa. Por mi casa están robando mucho porque hay un Pero, poste que ya no prende. pero si estamos hablando de por tu casa, estamos hablando de por la casa de Pinedo, estamos hablando de por la casa de Arcos, entonces me preocupa. ¿Cierto? Porque todos vivimos por acá cerquita. Espero que se Bueno, encuentren en todo caso mejor. Trata de tener las precauciones del caso. Igual sé que ustedes van a estar tomando las precauciones. A veces hay que dejarlo, pues, si tomas las precauciones y aún así pasa, pues es algo que lamentablemente escapa de nuestras manos. Y entonces, pues si tienes que ir al doctor, pues lógicamente tienes que ir, ¿no? Más bien cuídate siempre, como repito, que tengas los cuidados necesarios. Les estaba hablando de tus compañeros, Belén, acerca del acoso que estábamos viendo en ciertas mujeres que se estaba mostrando en los medios de comunicación y quería preguntarles si era necesario que yo haga un tema acerca de ello o si no, simplemente hablamos del tema del día de hoy, que es de números cuánticos, que voy a hablar, pero deseaba saber si es que ustedes deseaban hablar de ello. Chinchay, Cárdenas, de repente escriban en forma privada. Voy a comenzar en todo caso con la clase, dado que no me están respondiendo exactamente. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Ya, muy bien, sigo escuchando sus opiniones ahí por el chat. A ver, jóvenes, es Salvatierra, de repente para ti es... Salvatierra, ¿tú has escuchado acerca de eso? Ah, ya, Chinchay.
Salvatierra, ¿tú has escuchado acerca de ese tema? De repente el día de mañana toca física. Vamos a ver si es que el día jueves lo tratamos. Voy a hacer unas diapositivas para que de repente ustedes, las niñas, puedan expresarse y para que sus compañeros varones, que pues no están tan al tanto de este tema, pues por cuestiones un poco de género, ¿no? Cada uno no sabe mucho, o bueno, si sabe, no lo ha vivido en carne propia, qué es lo que sucede. Entonces, de repente para que su compañero Adrián, para que Said, para que su compañero Garcés, para que los compañeros Salvatierra también logren entender un poco de qué es lo que sucede, ¿no? Porque muchos varones a veces, como repito, como no están sufriendo de repente o no sufren en ningún momento, de repente este tipo de situaciones, pues no entienden mucho. Entonces, voy a hacer diapositivas de ese tema para hablar de ello. ¿Ya? A ver, ¿alguien se acuerda cuál fue la última clase, la última clase que hemos desarrollado en química? ¿Se acuerdan? Vamos a colocar acá. Ahí está. ¿Se acuerdan de esta clase? Sí, Miss. ¿Ya? Muchas gracias, Cárdenas. Voy a hacer un pequeño repaso. ¿Se acuerdan? Por favor, estábamos hablando de la física cuántica, de la física de la mecánica cuántica, me disculpan. Entonces, habíamos hablado, por si alguno de ustedes no recuerda, estábamos hablando de que, muy bien, Alzamora, también te acuerdas, hijo. Estábamos hablando de que los átomos se comportan de forma diferente a los animales y las plantas, y estos de forma diferente a los planetas, ¿cierto? Eso es lo que habíamos dicho. ¿Y por qué lo habíamos dicho? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho que los objetos que presentan tamaños muy diferentes, pues se comportan de forma diferente. Los animales se comportan de una forma diferente, pues porque son mucho más grandes que, por ejemplo, los átomos. Los átomos son partículas muy pequeñas que, dado su tamaño pues minúsculo, prácticamente invisible para el ojo humano, los átomos pues se comportan de forma muy diferente, pues por ese tamaño muy pequeño que presentan. Eso es lo que habíamos hablado en la clase pasada. Habíamos dicho también que aparte, los átomos, está bien, son muy pequeños, pero también tenemos cosas muy grandes, ¿cierto? Por ejemplo, los planetas son objetos que tienen un gran tamaño y por lo tanto se comportan de forma diferente también. Entonces, este concepto de que los objetos más pequeños se comportan de diferente manera y los objetos más grandes se comportan de diferente manera también, nos había ayudado a entender qué es lo que sucedía dentro del átomo. ¿Se acuerdan? Dentro del átomo, nosotros habíamos visto que las cosas son diferentes. Las cosas dentro del átomo no son iguales a cómo nosotros las vemos, a cómo nosotros observamos la realidad. Por ejemplo, habíamos colocado acá, en los cuerpos grandes, por ejemplo, como nosotros como animales, como plantas, bueno, nosotros tenemos un tamaño específico, somos cuerpos, que por ejemplo, en el caso de nosotros podemos percibir la velocidad y la posición al mismo tiempo, ¿cierto? Por ejemplo, Moquillaza, si algún día sale a correr por su cuadra, imaginemos que Moquillaza es atlética, tan atlética que sale todos los días a las 6 de la mañana a correr por la cuadra de su casa. De repente su compañera Moquillaza, como es un objeto grande, ¿sí? Un cuerpo pues grande, que yo puedo percibir en la realidad, ya Moquillaza. Entonces, como ella tiene un tamaño grande, yo puedo percibir, puedo saber su velocidad, de repente velocidad de 5 metros por segundo. Y también puedo saber su posición. Belén está exactamente en la esquina de su casa corriendo. Entonces, en los cuerpos grandes yo puedo saber esas cosas, pero en los cuerpos pequeños ello no se cumple. En los cuerpos que son muy pequeños, como los átomos, habíamos visto que, por ejemplo, yo no puedo observar, yo no puedo percibir la velocidad de un cuerpo muy pequeño como un átomo, como un electrón. No puedo percibir su velocidad
y su posición al mismo tiempo. No puedo percibirlo al mismo tiempo. Y este comportamiento, esto que estábamos observando en los cuerpos que son muy pequeños, era algo que a muchos físicos les rompió la cabeza. Fue algo muy revolucionario porque me permitió entender que los objetos más pequeños se comportan de forma diferente y que por lo tanto necesitábamos entenderlo desde otro punto de vista. ¿Cierto? Entonces, es en ese momento en el que hablamos de la palabrita clave en los objetos que son muy pequeños. Con los objetos que son muy pequeños, yo no puedo tener certeza de muchas cosas. No tengo certeza, por ejemplo, del lugar en donde se encuentran. No tengo certeza de su velocidad de repente. Entonces, es por ello que con los objetos que son muy pequeños, yo hablo de probabilidad. Por ejemplo, orbital, como les había dicho, es el lugar más probable. Miren, no puedo saber dónde se encuentra exactamente, por ejemplo, un electrón. No sé dónde se encuentra exactamente, pero sí sé dónde es más probable encontrarlo. Es por eso que en física cuántica, la física de los objetos más pequeños, los objetos diminutos como los electrones, el átomo mismo, pues tú vas a encontrar, por ejemplo, que no hablamos de certezas, sino hablamos de probabilidades. ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede en los cuerpos muy pequeños. Es por ello que cuando yo hablo de electrones, yo tengo que hacer uso de la mecánica cuántica, tengo que hacer uso de los números cuánticos. Estos son números, como la clase pasada lo explicamos, son números que me permiten entender, me permiten comprender, me permiten entender pues el comportamiento del electrón. Por ejemplo, ahí ustedes están viendo en la diapositiva, los números cuánticos son números que me permiten caracterizar, que me permiten entender a un electrón, comprender qué sucede con este electrón, por qué es así. Vamos a ver sus números cuánticos. ¿Se entiende? Entonces, la primera cosa que nos va a, me disculpan, la primera rama, la primera parte que nos va a ayudar, que nos va a permitir esos números cuánticos es conocer una cosa. Miren, números cuánticos es el tema del día de hoy. Ahí está. Entonces, lo primero que me van a permitir ayudar, me disculpan, lo primero que me van a permitir conocer estos números cuánticos es, por ejemplo, saber la ubicación aproximada, ¿sí? Con estos números cuánticos, en primer orden, en primer momento, voy a aprender a conocer la posición aproximada. Recuerda que es aproximada porque el electrón es muy pequeño. La posición aproximada de un electrón, ¿sí? Entonces, para yo saber la posición aproximada de un electrón, voy a necesitar 4 números, los llamados números cuánticos, número cuántico n, número cuántico L, número cuántico ML, número cuántico MS, ¿sí? Ahora, cuando yo les comenté esto a sus compañeros de tercero de secundaria, ellos me dijeron que por qué se le llaman números cuánticos si yo veo pura letra, N, L, M, MS. Como ustedes sabrán, pues los números cuánticos le llaman así pues porque son números, ¿sí? Pero se le colocan letras simplemente para un símbolo, ¿no? Es un símbolo de los números cuánticos. A ver, entonces, vayamos explicando el primer número cuántico N. Acá está. Ahí está. Número cuántico N. Hasta acá todo el mundo me está siguiendo. He hablado muy rápido. He hecho un repaso muy rápido. Me están entendiendo. Adrián, por favor, dime si quieres que repita alguna parte. Jennifer, dime si quieres que repita alguna parte. Igual Moquillaza, si no has entendido algo, dime. Díganme, jóvenes, para comenzar con el tema de números cuánticos. A ver, escriban. No entendí, sí entendí. Repite de nuevo. No entendí nada, estoy amarga, no sé. ¿Ya? ¿Ya? Entonces espero la opinión de Chinchay.
Espero la opinión de Cárdenas. A ver, vamos a irnos de frente a la diapositiva. Ya vamos a ver. La misma pregunta que le hice a los jóvenes de tercero. A ver, yo acabo de explicar hace unos minutos esta diapositiva, ¿sí? ¿Alguien, por favor, me podría ayudar a de repente decirme qué significa esta diapositiva? ¿Por qué la he colocado? Descríbanla en todo caso. A ver, ¿me podría ayudar de repente Jennifer o Belén? ¿Qué significa esa diapositiva? Yo la acabo de explicar, hace unos minutos la acabo de explicar. Quiero en todo caso saber si es que ustedes pueden describirla, explicarla con sus propias palabras. Belén, Cárdenas, Jennifer. ¿Ya? Dime por favor, Cárdenas, Jennifer. Chinchay. Jennifer, Cárdenas, Chinchay. ¿Han entendido esta parte? ¿Se acuerdan qué es lo que dijimos de esta diapositiva? Y me... Recuerden A ver. Que en la física cuántica los átomos eran que no se podían saber en qué lugar Primero, están. a ver, primero, a ver si me ayudan. Estamos colocando ahí 3 objetos, ¿está bien? Un animal, un ser humano, un átomo y un planeta. ¿Por qué he colocado los 3 objetos? A ver, ¿por qué he colocado los 3 objetos? ¿Cuál es la diferencia que presentan ellos 3? La principal diferencia, la diferencia que siempre resalto. Ya, muy bien. Muy bien, Adrián. La diferencia de tamaño, muy bien. Sí, he colocado al átomo, a los animales plantas, a los planetas, para resaltar la diferencia en el tamaño que presentan. Muy bien. Y me están respondiendo bien, bien, Jennifer, bien. Sí, por eso los he colocado. Porque como les repito, yo ahorita estoy hablando de objetos que son muy pequeños, estoy hablando de átomos, de electrones inclusive. Entonces, son cosas muy pequeñas y como son muy pequeñas, tienen un comportamiento diferente a los demás. Tienen un comportamiento diferente a los planetas e inclusive a nosotros mismos. Es por ello que he tenido que hacer uso de la mecánica cuántica y la física cuántica, que es la que se encarga de estudiar a los objetos que son muy pequeños. Recuerden, la física cuántica es la que se encarga de estudiar a los objetos que son muy pequeños, como átomos, electrones, quarks, ¿sí? Eso, muy bien. Los objetos que son muy pequeños. ¿Me están respondiendo de forma correcta? Ya. Continuemos entonces. Ahora, lo que estábamos diciendo acá en esta diapositiva era complementario a esto. Acá, por ejemplo, decíamos un ejemplo, estábamos poniendo un ejemplo, por ejemplo, que los objetos que se mueven a nivel de me disculpan, estoy viendo un mensaje de un padre y me distraído. Estábamos diciendo que los cuerpos que son muy pequeños se comportan de forma diferente a los cuerpos que son grandes, por ejemplo, como nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, en los objetos muy pequeños, yo no puedo saber exactamente su posición. Acá dice, ¿no? No puedo percibir su velocidad y su posición al mismo tiempo. Eso es algo que acá está la física cuántica, resalta mucho. Hay una imposibilidad. Por si acaso es una de las características. Los objetos pequeños se comportan de forma muy diferente, jóvenes. Una de las características que resalta más esta diferencia es la imposibilidad de conocer su velocidad y su posición al mismo tiempo. Así que está bien lo que ha respondido Jennifer,
Adrián, que sí hay una diferencia en la velocidad, hay una imposibilidad en la velocidad. ¿Está bien, hijos? Entonces, eso es lo que estaba diciendo, jóvenes. Sí, repito, se comportan de forma diferente los dos, son de diferente tamaño. Por ello, en los objetos pequeños, yo no puedo conocer las dos cosas al mismo tiempo, la velocidad y la posición. ¿Sí? Como no puedo saber exactamente la posición de los cuerpos pequeños, no sé exactamente, mide, o bueno, se encuentra a 10 centímetros, no sé, a 10 centímetros a la izquierda, con, no sé, 30 centímetros a la derecha, no sé, ¿cómo decirles? No puedo saber exactamente su posición exacta. Como no puedo saber, pues simplemente tengo que hablar de una probabilidad. ¿Dónde es más probable que se encuentren? Donde, por ejemplo, se encuentran más probablemente los electrones o un electrón, se le denomina a eso orbital, ¿sí? Entonces, repito, por favor, estamos hablando de cosas que son muy pequeñas y que por lo tanto se comportan de forma diferente. Por eso estamos hablando de cosas como orbital, física cuántica, no sé, nivel, subnivel. Sí, son cosas lamentablemente que tenemos que hablar y que no vamos a poder esquivar, pues porque estamos hablando de cosas que son muy pequeñas y pues son temas que tenemos que tratar. Ahí está. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado la clase pasada acerca de un orbital, que era el lugar más probable donde encontremos a un electrón. Tenían diferentes formas, ¿sí? Diferentes formas. Ahí ustedes están viendo los diferentes tipos de orbital. Ahí están los diferentes tipos de orbital. Y acá están todos los tipos de orbital que presentamos. Ay, cuídate, hijo. Adrián, sal en todo caso, hijo, no te preocupes. Sal, respira un poco, respira simplemente y ya descansa, hijo, no te preocupes. ¿Sí? Ok, Adrián. Entonces, Salvatierra, espero que me estés entendiendo. La idea que quiero que quede en general es esa. Los objetos que son muy pequeños se comportan diferente a los objetos que son muy grandes. Siempre se comportan de forma diferente. Y es por eso que tenemos todo este entreveramiento. Todo esto se debe a esa diferencia de comportamiento. Si estoy que hago una clase de física cuántica, de mecánica cuántica, es gracias a eso, a que hay una diferencia en los tamaños. Ya, Adriana, entonces lo dejo a tu consideración, hijo. Si tú quieres, te quedas, si tú quieres, te la tiras. No hay ningún problema. Tú eres un joven grande que sabe tomar sus decisiones y yo voy a respetarlas. Muy bien. Entonces, jóvenes, continuemos. Sí, por eso entonces estoy hablando de la física cuántica, porque estoy hablando de los objetos que son muy pequeños. ¿Sí? Entonces, continuemos. Ahí está en la diapositiva. Estamos viendo entonces los números cuánticos, aquellos números que me van a permitir caracterizar a objetos muy pequeños, por ejemplo, caracterizar a un electrón. ¿Sí? Caracterizar, ¿qué significa? Conocerlo, entender cómo se comporta. Ese es caracterizar. Ahí están los números cuánticos. Llegamos por fin al tema. ¿Sí? Espero que el repaso les haya podido servir. Espero que les haya podido servir. Hay que estar un poco atentos a esta parte. Es un poco más compleja. Así que espero que me logren entender. Entonces, repito. Los números cuánticos van a ser 4 números que me permitan a mí entender el comportamiento de un electrón. Recuerda, el electrón es muy pequeño, por lo tanto se comporta de forma diferente a cómo nos comportamos nosotros. Ah, qué bueno, Adrián. Entonces, ahí están los 4 números cuánticos. Número cuántico N, número cuántico L,
número cuántico ML, número cuántico MS, ¿sí? Son 4 números cuánticos. Son 4 números que me van a permitir entender el comportamiento de los electrones. Es por eso que tengo que hablar de ellos, ¿sí? Entonces ustedes recordarán, sigue el siguiente tema, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Si no se recuerdan, por favor, repasen en su casa los jóvenes que tienen clases del año pasado, recuerden, por favor, porque ahorita vamos a hablar de cosas como qué es un nivel de energía, cuántos electrones ingresan en cada nivel de energía, qué es un subnivel, cuántos electrones ingresan en cada subnivel. Son cosas que vamos a repasar en estos días, bueno, en la siguiente clase. Así que, por favor, tienen que repasar. ¿Está bien? ¿Sí? Pero me parece que están muy callados, por eso estoy un poco preocupada. Ya, esa es la clase del día de hoy, jóvenes. Por favor, repasen. ¿Qué es lo que les quiero dejar? La idea, los cuerpos muy pequeños se comportan diferentes a los cuerpos que son muy grandes. Esa es la idea. Por eso tengo una parte de la física, que es la física cuántica, que se encarga de estudiar los objetos que son muy pequeños. Sí, acuérdense de eso, son cosas muy importantes. En los cuerpos que son muy pequeños, yo no puedo hablar de cosas precisas, tengo que hablar simplemente de probabilidades. ¿Sí? ¿Dónde es probable que se encuentre el electrón? Su compañero Adrián me dice de que él está muy callado porque no tiene micrófono. Claro, hijo, lo comprendo. Estás callado porque no tienes micrófono. Sí, sí, lo comprendo. Muy bien, entonces, jóvenes, nos quedan unos minutos. Quiero en todo caso hablar sobre cómo se encuentran ustedes. Me preocupa mucho, ustedes son jóvenes de cuarto, quinto, pero me preocupa un poco cómo ustedes vayan a tener estos momentos. Nada les ha pasado, ninguno de sus familiares se ha enfermado más o se ha enfermado, están ustedes bien en casa. Sus papás, ¿cómo están? ¿Están preocupados? Creo que ustedes, como son mayores, ya pueden darse cuenta de repente las preocupaciones que tenían sus papás. Con sus jóvenes compañeros de primero, segundo, de secundaria, pues ellos están un poco más pensando, pues no en jugar, en hacer los trabajos, pero ustedes como son ya más adultos, ustedes ya perciben cómo sus papás se encuentran. De repente alguno de sus papás está preocupado por sus trabajos. A ver, Cárdenas, de repente, hija, ¿cómo ves a tu mamita? ¿Está trabajando bien en su trabajo remoto? Y yo sé que tu mamita es docente también, así que debe estar muy preocupada de repente en casa por cómo comunicarse con sus alumnos, cómo enviar sus trabajos. ¿Me comentas algo, tal vez, hija, de cómo se encuentra ella? Mis, mamá, sí, un poco, al principio, preocupada, pero luego de ahí ya, como que ahorita ya agarró, como decirlo, ya se hizo costumbre ya estar en la computadora sentada explicando su clase. ¿Ella también usa Zoom, me disculpas, o simplemente envía videos? No, mis usa Zoom. Me alegra, porque varios de por ejemplo, mi mamá que también es docente, sus papás no tienen internet, entonces ella solamente envía videos, no puede hacer uso del Zoom. Entonces eso es diferente para cada colegio, para cada lugar. Me alegra que tu mamita pueda usar el uso del Zoom. De repente sus compañeros, a ver, Daniela, ¿cómo se encuentra tu mamita, hija? ¿Está preocupada? ¿La ves preocupada? ¿La ves alegre? ¿Está feliz? Estoy de vacaciones de repente, no creo. ¿Cómo está tu mamita, hija? Chamayita. Bien, ahí. Ahí también preocupada por el virus. Está Entiendo. preocupada, ¿cierto? Sí, hija. ¿Cómo está tu hermana, tal vez? ¿Tu hermanita está en casa con ustedes? Sí, aquí está también, acá. ¿Y cómo está ella? ¿Cómo está de repente? ¿Cómo vives tú? ¿Tú has tenido alguna vez en tu casa,
No sé si es que es la primera vez que alguna de tus hermanas va a tener a tu sobrinito, o es la primera vez que estás viviendo esta experiencia. ¿Cómo te sientes como tía, hija? A ver, porque ya eres Me tía. siento bien. A veces estoy acá y no me gusta estar acá encerrada. Ay, ya, mira. Pero no te hace ilusión eso de ser tía. Ustedes, niñas, ¿cómo se sentirían si supieran que van a ser tías? Porque, a ver, de repente, Chinchay, por ejemplo, tiene hermanos ya, que de repente podrían ya tener hijos. ¿Cómo te sentirías tú, Chinchay, si es que de repente algún día tu hermano te dice, Cris, vas a ser tía? ¿Cómo se sentirían ustedes? Así eres tía desde antes de... Ah, mira. Pero, mira. Pero ¿cómo tú vivirías, por ejemplo? Bueno, es diferente, es un poco diferente, por ejemplo, en el caso de Daniela, ¿no? Porque Daniela... Ah, mira. Porque, mira, en el caso de Daniela, es que está viviendo el embarazo, pues, de su hermana. Entonces, imagínate tú la alegría. Yo no sé cómo se sentiría eso. Ver a mi hermanita que va a tener a mi sobrino, la ilusión. ¿Saben qué va a ser, hija? ¿Estás enterada tú de qué va a ser? ¿De qué va a ser varoncito, mujercita? Me disculpas que te pregunte tantas cosas, pero quiero saber cómo te sientes tú, más que por el bebé en sí. Quiero saber cómo te sientes tú, cómo estás viviendo estos momentos. Chinchaya tiene experiencia. De repente Daniela le pregunta a Chinchay, ¿cómo hago? Soy tía nueva. Como les comento, no me preocupa mucho que esté pasando en casa. También muchos de sus papás tienen trabajos que son de repente que no son fijos, ¿no? Por ejemplo, algunos de sus papás, yo sé que se desenvuelven en el área de la movilidad, realizan de repente taxis, de repente están por esa área y es un poco preocupante. Por eso es que yo sé que ustedes como jóvenes mayores están pendientes de cuál es la situación de sus papás. Ah, mira, mira, qué bonito. Wow. Bueno, yo todavía no vivo esa experiencia, es por eso que tal vez también les estoy consultando. Todavía yo no vivo la experiencia de ser tía. ¿Cómo será? Yo no sé. Ah, ya, ya, ya. Salvatierra, tú que eres hermano mayor, ¿cómo sientes a tu papá? ¿Cómo sientes a tu mamá? ¿Están también bien en casa? ¿Están algo preocupados? Jennifer, de repente, Chinchay, tu mamita también supongo que debe estar, todo el mundo creo que está preocupado, pero ustedes ¿cómo sienten? Si ustedes, imagínense ustedes, si ustedes fueran padres, imagínense que en ese momento ustedes no fueran estudiantes, sino que ustedes fueran papás y que tienen que mantener a sus hijos en una situación tan difícil como esta. Entonces, me gustaría que ustedes se pongan a pensar un poco de ello. Yo sé que también lo han estado pensando, pero tal vez ponerse a ver qué es lo que pasaría, qué es lo que pasará de repente cuando ustedes sean papás. Dense cuenta de que el ser papás muchas veces involucra que uno tenga que afrontar este tipo de circunstancias con sus hijos. Sí, por eso la importancia de que ustedes sepan esa decisión. La decisión de ser papás es algo que lo viven pues por hasta que sus hijos crezcan. Entonces, dense cuenta que es una gran responsabilidad. Vean también a sus papás, hablen con ellos. No es bueno que ellos no hablen con ellos, conversen mucho con ellos a la hora de comer. Es momento para que ustedes estén muy unidos y hablen siempre. ¿Sí? Sí, Adrián, ya se va a acabar el tiempo. Espero que se encuentren bien, jóvenes. Fuerzas también para ustedes. Ustedes como mayores lo están sintiendo más, yo sé.